¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a traer algunas historias de terror. Pero antes de empezar les quiero agradecer el gran apoyo que ha tenido el canal en estos últimos meses. Gracias a su gran apoyo me he motivado a seguir subiendo vídeos, por lo que solo les pido que sigamos así y llegaremos muy lejos. Les mando un cordial saludo a todos y una vez más gracias por el apoyo. Bueno, sin más que añadir, pónganse cómodos, apaguen las luces, suban el volumen y que comiencen las historias. Miras tras la ventana pensativo, bebiendo esa taza de café barato que siempre opinarás que es mejor que todo aquel desperdicio de cafeína que te da un estatus social. Es un día lluvioso, como comenzó a ser desde aquel extraño día, y el único sonido presente además de tus latidos y respiración es ese ruido blanco que provoca el agua que golpetea con odio el techo de aluminio de todas las casas. Te preguntas por qué aún no hemos muerto. Las cosas ya no son como antes. Salir es un peligro, una pequeña gota de los incesantes chubascos es suficiente para que la toxina queme, penetre, pudra y cause una muerte lenta y dolorosa. Hay túneles por todas partes, nuestra única conexión con otros seres vivos, construidos a prisas sin pensar en ganadería o sembradíos, pues el diluvio tóxico había comenzado, transparentes por razones que nadie entiende. ¿A alguien le parecía divertido que el caos sea visible en todo momento? Y ahí estás, metiéndole más veneno a tus pulmones, veneno en forma de humo que viaja, acaricia, golpetea y sale de tu sistema respiratorio. Tú y ese humo saben bien que da lo mismo. Morir es lo único que queda. La comida, el agua, el contacto social, lentamente todo ha dejado de existir. Sobrevivir carece de ser necesidad, pero a pesar de, no quieres morir. Temes, sueñas con ese momento, el momento en el que tu vida culmina y tomas un descanso. Quizás sea lo mejor, pero la vida de cada ser existente comenzó a ser un desperdicio después de que todo comenzó a suceder. Si Dios era real, odiaría en lo que sus engendros se convirtieron. Era un castigo bien merecido. ¿Sientes ese pequeño hedor de fondo, no? Hay algo más además de cafeína y tabaco. Es metálico, es raro, da cierto asco sentir eso bajar por tu nariz hasta tus pulmones, y tratas de ignorar que está ahí. Terminas tu café y apagas tu cigarrillo, y dando la media vuelta a lo más tranquilo que queda, tu propio hogar, observas lo que hiciste. ¿Qué podías hacer? Tenías hambre. Pero dijiste que te sentías solo. Alguien tomó el riesgo de darte un poco de esperanza, alguien vio por ti y quiso ayudarte. Alguien fue tocado por una sola gota de aquello por hacerte un favor, y alguien estaba ahí, con el estómago abierto, sus entrañas lentamente comenzaban a teñirse negro y la sangre parecía espuma, sus globos oculares comenzaban a secarse como pasas y su olor metálico comenzaba a desaparecer, pero dejando un extraño aroma similar al de la mierda. Vaya desperdicio, te dices a ti mismo con voz forzada y ronca, como si te costara respirar, como si estuvieras a punto de vomitar. Pues tu única oportunidad de comer se va rápidamente por un poco de agua que no entiendes. Cortaré lo que sea rescatable para después. ¿Por qué hablas en voz alta? Te sientes como un estúpido, pero lo sentías igualmente necesario. Era como si esa mirada zombificada tirada a un lado tuyo te escuchara. Haces un gesto de agradecimiento incluso, y terminas de cortar lo que aún es color rojo de él. Te detienes un momento, miras a la nada y comienzas a llorar. Recuerdas que hace pocos meses todo era genial, la niña moral hacia el ser creativo e innovador había dejado de existir, no había límites, y todos estaban felices. Recuerdas con anhelo y con odio al mismo tiempo. Lo que fue perfecto fue su ruina, y mientras más querían, más perdían, y al final, terminaron viviendo como hámsteres esclavizados por túneles de plástico que dejaban ver cómo todo se derrumbaba lentamente mientras todos fingían que todo iba bien. Caes al suelo. Tu estómago gruñe horrible, casi hablaba agonizante.
Miras aquel único trozo de carne fresco que posiblemente sea tu último bocado, estiras tu brazo con debilidad y lo tomas torpemente. Apenas puedes verlo, da asco, pero tu estómago insiste, y lo muerdes con odio. No soportaste ni un poco y escupiste, y ahí mismo en el suelo comenzaste a retorcerte mientras vomitabas, embarrando tu cuerpo de lo que salía de ti. Seguiste llorando hasta que tus ojos se rindieron y se cerraron. Un pequeño descanso al fin, ese descanso al que tanto temías. Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos eran duros, y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeado una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo. Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quien quiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía: vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera a Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón. Cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero diferente. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio. Vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios mientras él contemplaba todo esto. Vi el rostro de Dios, y estaba sonriendo. ¿Alguna vez alguien de los aquí presentes ha escuchado de la famosa canción del suicidio? Seguramente no, pero las historias más espeluznantes no son las paranormales, son las que de hecho pertenecen al mundo real y esta es del mundo real. Esta historia empieza en Hungría durante los años 30. La Gran Depresión no solo afectó a los Estados Unidos, sino que también a Europa donde se respiraba climas de guerra.
Y si lo anterior dicho fuera poco, resulta que allá en Europa lo veían venir con mucha anticipación, y eso tomado de la mano con el deslave de la clase media, el hambre, la miseria, el terror y el pánico, hacían de la vida muy gris y muy miserable. Fue entonces cuando un compositor, de la mano de un poeta, compuso una canción. Era muy bonita y como en aquel entonces la competencia musical no era ni por asomo tan grande como lo es hoy, su obra en conjunto no tardó mucho en salir a la radio. Fue el principio de una serie de eventos aterradores por no decir más. La famosa canción de este dúo hasta entonces desconocido ocasionó una ola de suicidios, la policía así lo supuso porque la última pertenencia en manos de muchas de las personas que se quitaron la vida, como hasta incluso tomar una navaja y cortarse la propia garganta, era un disco al lado emitiendo sonido blanco y que contenía la dichosa canción. Incluso algunos tuvieron la molestia de escribir la letra en una hoja de papel antes de cometer suicidio. Alrededor de toda Hungría se registraron 17 suicidios reales, y en todos había algo que equiparaba e igualaba todas estas muertes desafortunadas. En cualquier caso de suicidio no tardaba en aparecer la misteriosa canción. Resulta que el creador o el poeta Red Seres la había compuesto inspirado en una novia suya que se quitó la vida saltando por una ventana. Este evento lo marcó muy negativamente, o al menos eso cuenta la leyenda. Tras esta canción, parte de las estrofas de la misma están compuestas por la última carta que dejó su amada antes de pasar a mejor vida. El señor Seres por poco se mete en problemas legales porque esta canción hacía alentó al suicidio. Leamos algunas de las estrofas. Triste es el domingo, entre las sombras lo paso entero. Mi corazón y yo hemos decidido que se acabe todo. Pronto habrá velas y oraciones tristes, no hace falta ser un detective para saber que habla sobre un suicida, sobre alguien que va a acabar con su propia vida. Pero, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Hungría ya no tenía tiempo para historias de esta naturaleza, así que la canción quedó dormida durante mucho tiempo, hasta que fue exportada a Estados Unidos donde se le dio el nombre de Gloomy Sunday, o sea Domingo Triste, basado en el nombre original. Si ustedes pensaban que dentro de la realidad tenebrosa de esta historia, esos 17 suicidios eran una simple coincidencia de cara a que la canción se encontraba cerca de las víctimas, cualquier duda se disipó. Gloomy Sunday volvió a causar una oleada de suicidios en masa, esta vez más de 50 alrededor de todos los Estados Unidos de América, entre los años 50 y los 60. ¿Cuál era la paradoja? Esas décadas fueron las más prósperas que vieron jamás los Estados Unidos, su bautismo como una gran potencia, la más dominante de todas. Esto quería decir que no tenía nada que ver con crisis económicas, que Gloomy Sunday se estaba cobrando a puño limpio a sus víctimas, gente que se cortaba las venas, personas que se tiraban desde su apartamento o quienes sin tanto drama decidieron desterrajarse la tapa de los sesos de un disparo. Todas esas muertes, todos esos suicidios, tenían algo en común. Gloomy Sunday andaba cerca. Muchos psicólogos recomendaron encarecidamente no escuchar esta pieza musical en una lengua que pudiera entenderse. Es preferible escucharlo en húngaro que en inglés. Esto no es ficción, por algo se desaconsejan escuchar tango cuando uno está deprimido. Aquí hay una canción que parece ser mucho más poderosa hasta el límite de lo terrorífico. Pero, ¿quieren saber lo peor de todo? Durante los años 60, investigando el origen de esta canción, intentaron dar con el compositor de la misma. El compositor los llevó al poeta, lamentablemente ahí terminó todo, puesto que el señor Seres se había suicidado, saltando desde la misma ventana por la que su amada se quitó la vida. Difícil distinguir la verdad de la leyenda en esta historia. Lo que sí nos queda es una melodía intensa con interpretaciones tan diversas como inspiradas. Despertó atontada, como le sucedía desde hace varios meses. Al abrir los ojos inclusive quién era y dónde estaba eran datos difíciles de saber.
Luego de unos minutos, la realidad la golpeaba como un látigo y deseaba sumirse en el letargo de la inconsciencia. Desde hacía tiempo, debía tomar pastillas para dormir, las cuales robó del botiquín de su madre. A esto atribuía sus lagunas mentales, los largos ratos de desorientación, e inclusive la amnesia que últimamente estaba teniendo. Salió de la casa y comenzó a caminar hacia el muelle, le gustaba mucho sentarse ahí completamente sola y tratar de olvidar eso que tanto la lastimaba, al grado de no permitirle respirar. Tenía la sensación de que se ahogaba, necesitaba escapar del dolor como le fuera posible. Intentó distraerse y volteó hacia su casa, era muy hermosa, rodeada por árboles frutales, bugambilias y rosales, con acabados de madera y hermosas ventanas de piso a techo que casi se cubrían con espesas enredaderas. Desde la orilla del muelle podía observar cada detalle de la hermosa casa y al mismo tiempo ver el lago que se encontraba a sus pies, con el agua azul oscuro y las hojas de los árboles flotando apaciblemente sobre él. En aquel lago era en donde antes pescaba con su padre. En el muelle a orillas del lago era su lugar favorito porque amaba aquellos recuerdos, siempre lograban traerle un poco de paz. De pronto se dio cuenta de que Román estaba ahí, él comenzó a hablarle sobre la noche anterior, de la cual ella no recordaba nada. Le habló sobre el auto, aquel hombre, toda la sangre. Verónica no quiso oír más. Se levantó lentamente y abandonó el muelle. Al llegar a su casa decidió preparar el desayuno para Ana, sabía que se molestaría con ella si al despertar no lo encontraba listo, así que sacó una sartén y lo puso al fuego con un poco de aceite. Román entró a la cocina, tenía un cuchillo en la mano, pero Verónica decidió no hacer caso de su presencia, se dirigió al refrigerador a sacar un par de huevos y un poco de tocino. Román clavó el cuchillo en la mesa, el ruido asustó a Verónica, pero ni siquiera volteó a verlo. Él se sentó a la mesa y se dispuso a terminar la historia que comenzó en el muelle. Le contó de nuevo sobre el auto, sobre aquel hombre, toda la sangre, se sentía aterrorizada al escuchar semejante historia, pero lo que más la asustaba era que Román le decía que estaba con él cuando sucedieron las cosas y ella no recordaba nada. La única forma que encontraba de eludirlo era dejarlo hablando solo en la cocina, abandonó el desayuno y subió rápidamente las escaleras. Quería alejarse lo más posible de Román o por lo menos hasta la noche, cuando sabía que sería imposible. Abrió la puerta de su cuarto y ahí estaba Jo, llorando de nuevo. Ella siempre estaba llorando ahora que lo pensaba. No quiso interrumpir, así que cerró la puerta y se dirigió al cuarto de sus padres, volvió a sentir un golpe de dolor al entrar y verlo, pulcramente ordenado, tal como le gustaba tenerlo a su madre, pero carente del calor y la felicidad que existían cuando ella estaba en él. Hacía 6 meses ya que estaba así, frío, solo, deprimente, desde que sus padres tuvieron aquel horrible accidente en que su auto se salió del camino y murieron. Se echó en la cama y tomó el libro que se encontraba en la mesa de noche, Cumbres borrascosas se leía en la tapa. Ana entró al cuarto, la rubia de ojos azules y labios color carmín se veía molesta. Verónica se quedó observando su mirada de odio, pero luego se distrajo por las vendas que rodeaban sus brazos. Sabía perfectamente lo que significaba, seguramente encontró las navajas que ella escondió debajo de los tablones del suelo y se había cortado de nuevo. De pronto Ana comenzó a gritarle, tenía hambre, y cuando bajó, lo único que encontró fue a Román con un cuchillo ensangrentado y la sartén con aceite. Verónica decidió ignorar sus gritos y bajó las escaleras, se dirigió a la cocina y terminó de preparar el desayuno, esta vez, ignorando completamente a Román. Ana se sentó a la mesa y comenzó a desayunar, Verónica se quedó a observarla comer, las dos intentaron ignorar al despeinado sujeto sentado a su lado que jugaba despreocupadamente con un arma homicida. Ya eran las 11 de la mañana, seguramente Jo ya habría dejado de llorar, así que Verónica se levantó de la mesa y fue hacia su cuarto, con la esperanza de que estuviera en otro lado.
Al llegar a la puerta del cuarto, se detuvo para abrir silenciosamente. No había nadie adentro, así que se apresuró a sacar un par de cosas que necesitaba. De pronto vio por el rabillo del ojo y ahí estaba Jo. Sostenía un oso de felpa y tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Pasó junto a ella y le pegó en el estómago. El sonido fue sordo y fuerte. Verónica cayó al suelo y comenzó a arrastrarse lentamente hacia el pasillo. A pesar de que apenas podía respirar, hizo el esfuerzo, pues sabía que si se quedaba, la seguiría golpeando. Una vez en el pasillo escuchó cómo Jo azotó la puerta. No podría sacar sus cosas, pero al menos se sentía a salvo. Luego de un rato tirada en el pasillo logró incorporarse, se dirigió al piso de abajo y recogió la lista del súper que Ana le dejó en la mesa. No tenía ganas de ir hasta el pueblo en este momento, pero hacían falta varias cosas para hacer la cena, y ya le era suficiente la violencia de Jo, no necesitaba aparte los gritos de Ana. Se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear hacia el pueblo. Como deseaba cumplir 18 y obtener su permiso para conducir, así no tendría que gastar una hora de su vida pedaleando esa estúpida bicicleta que tanto odiaba, podía en cambio, usar el auto de su madre, ese hermoso Mustang 68 color negro que tanto le gustaba. Solo faltaba un año, no tendría que pedalear mucho más. Al llegar a la tienda entró rápidamente como siempre lo hacía, puso todo lo de su lista en una de las canastillas que ofrecían en la entrada y se formó en la caja. Cuando fue su turno, le dio un billete a la señora detrás del mostrador y en cuanto le regresó su cambio salió disparada por la puerta. No quería hablar con nadie pues sabía que las personas solo le tenían lástima, claro, pobre niña huérfana. Pero no era una pobre niña huérfana, no necesitaba la compasión de nadie, ella sabía cómo valerse por sí misma, además, no estaba sola, puso las cosas en la canastilla y pedaleó su regreso a casa lo más rápido que sus piernas le permitieron. Al llegar, el plato de Ana seguía en la mesa, pero no había señales ni de ella ni de Román. Se apresuró a arreglar las cosas, lavar los platos y limpiar la cocina, pues a pesar de que su madre ya no estaba, sabía lo mucho que les agradaba a ella y a su padre tener una casa limpia y ordenada, de modo que siempre estaba pendiente de hacer lo necesario para mantenerla así. Una vez que terminó, se dirigió al cuarto de sus padres, ya eran las 3 de la tarde, le agradaba tomar una siesta más o menos a esa hora todos los días recostada en su cama. De algún modo eso la reconfortaba, la hacía sentir cerca de ellos, aunque bien sabía que ya no estaban ahí. Se acostó en la cama con cuidado, intentando no hacer ruido para que nadie se percatara de su regreso. Lamentablemente a ellos no podía esconderles nada y de pronto Román entró en el cuarto. Le advirtió que no quería molestarla, que si quería seguir en negación a él le daba lo mismo, pero quería informarle que la esperaba a las 8 de la noche en el garaje, que por más que lo odiara, era un mal necesario. Salió por la puerta y Verónica se echó a llorar. Cada vez que se veía con él en el garaje, las cosas terminaban mal, ella no lo recordaba nunca, pero él se encargaba de que conociera todos los detalles a la mañana siguiente. A veces no sabía si eran solo cuentos para asustarla o si en realidad hacían todo lo que él decía. Cuando dieron las 8 de la noche, ya había preparado la cena para Ana y aunque quería subir a su cuarto y dormir, Román llegó y le dijo que no olvidara su cita pues era muy importante. Ella quiso negarse, pero él la tomó del brazo y la sacó fuera de la casa. Un terror frío se apoderaba de ella cuando eso sucedía, era tan grande el miedo que sentía que la paralizaba completamente, quedaba a merced de él, nada podía hacer para defenderse. Despertó totalmente aletargada, tenía mucho frío, y cuando estuvo más consciente se dio cuenta de que no estaba en su cama, estaba en el muelle. El viento frío del amanecer la había despertado, de pronto se percató de algo que la hizo temblar de pies a cabeza. Su ropa estaba toda ensangrentada y sus manos, completamente llenas de sangre seca.
Rompió en llanto, la angustiaba no recordar nada de lo que había sucedido, tocó su cuerpo, pero no, ella no estaba herida, era sangre de alguien más. Escuchó junto a ella una risilla malévola y apagada, volteó rápidamente y era él, siempre era él. Román estaba a su lado, y con voz entrecortada, más por el miedo que por el frío, comenzó a preguntarle qué había sucedido. Él la miró como siempre lo hacía, penetrante, dominante y comenzó a contarle que la noche anterior salieron como otras noches lo habían hecho ya, entraron a un bar y encontraron a un tipo iluso al cual le gustó ella, se apegaron al plan, y cuando el extraño le invitó una copa, ella le sugirió ir a otro lado. Una vez que estaban en su auto, donde Román se encontraba, Verónica le pidió que fueran a un lugar apartado para estar solos. Bajo la influencia del alcohol, y con los sentidos aturdidos, el hombre aceptó y pronto se encontraron cerca del lago. Cuando se descuidó, Román lo asesinó despiadadamente con su enorme cuchillo, le amarraron algo pesado al cuerpo y lo tiraron al lago. Román le explicó que esta vez, a diferencia de las otras, ella no quiso llegar a su casa y asearse, se encontraba muy cansada y se quedó dormida en el muelle, por eso estaban ahí esa mañana. Como autómata se levantó y caminó hacia la casa, llegó y se metió directamente a la ducha, enseguida metió toda la ropa a la lavadora, esperando que eso la hiciera olvidar el horror que estaba viviendo. Ni siquiera recordó que Ana se molestaría si no le preparaba el desayuno, ni se preocupó de que Jo la encontrara y la golpeara nuevamente. Estaba totalmente aterrorizada, casi en shock luego de darse cuenta que los cuentos de Román para asustarla no eran solo cuentos, sino la realidad en que se encontraba. Entró sigilosamente a la cocina y ahí estaba Ana, molesta porque tenía hambre, rápidamente le preparó algo y subió a buscar a Jo. La encontró llorando sobre la cama de su madre. Se detuvo callada en el quicio de la puerta y pensó si esta sería su vida de ahora en adelante, cumplir las exigencias de Ana, aguantar el llanto interminable y las agresiones de Jo, y lo peor de todo, lo más terrible de todo, seguir ayudando a Román a cometer esos terribles asesinatos. Algo tenía que hacer para cambiar esto, pero ¿qué? Decidió apartar de su mente esos desdichados pensamientos al menos por un rato y comenzó a leer su libro. Tenía que aceptar que Milly Bronte realmente lograba sacarla del infierno que era su vida, mostrándole el sufrimiento de alguien más. Leyendo ese libro en particular lograba perderse y recordar tiempos mejores. Su madre se lo había regalado un par de años atrás para su cumpleaños, y no comenzó a leerlo sino hasta que ésta falleció, hasta que significó algo para ella. Verónica se quedó dormida luego de que leyó un par de hojas más. Al despertar vio el reloj asustada, eran las 7:05, tenía poco tiempo antes de la hora en que se veía con Román, la funesta hora del día. Bajó las escaleras con rapidez y se puso a hacer la cena. De pronto Jo estaba parada detrás de ella, su corazón se detuvo por un segundo y se quedó inmóvil frente al pedazo de carne que estaba en la sartén. Jo sacó un jugo del refrigerador y volvió a subir las escaleras, esta vez sin hacerle daño. Verónica no entendía por qué siempre estaba tan triste y enojada, todo al mismo tiempo, pero prefería no preguntar. En esa casa las respuestas eran siempre más horribles y dolían mucho más que las incógnitas. Terminó de hacer la cena al cuarto para las 8, respiró hondo y sonó la campana que Ana le dio para indicar que la cena estaba lista. Esta apareció de pronto en la cocina con sus labios pintados de color carmín. Se veía feliz de tener la comida a tiempo. Se sentó a la mesa y Verónica se sentó a su lado, nerviosa pues ya eran casi las 8. Justo a las 8 bajó al garaje y vio a Román recargado en el Mustang 68 de su madre, pero eso quedó en segundo plano. Detrás de la puerta, en la pared, había un gran espejo. Vio sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su boca color carmín, sus brazos envueltos en unas vendas blancas, el oso de felpa en su mano izquierda y el cuchillo con la sangre, ahora seca, en su mano derecha.
Sintió como si agua fría le cayera en el pecho, mientras recordaba aquella noche lluviosa hacía 6 meses, cuando tuvo una horrible pelea con sus padres, pues ella no quería asistir a los superficiales eventos a los que los invitaban. Su padre se enojó mucho y le dijo que si quería quedarse lo hiciera, pero que no saldría en varios meses. Verónica corrió hacia el garaje pues no quería que se fueran, así que se deslizó hacia la parte de abajo del auto de su padre y con unas pinzas cortó todos los cables que le fue posible hasta que cortó uno que derramó un líquido amarillo claro y supuso que eso sería suficiente para que el auto no funcionara y no se pudieran ir. Grande fue su sorpresa cuando el auto arrancó y sus padres se fueron. Más tarde recibió una llamada, el auto de sus padres se quedó sin frenos, lo que provocó que se salieran del camino, volcaran y murieran en tan terrible accidente. Aparentemente una fuga en la manguera de los frenos, había dicho el oficial que le dio la noticia. Ella sabía que era su culpa, ella había matado a sus padres, pero no podía decírselo a nadie. Estaba encerrada dentro de sí misma, aislada del mundo, pero aún así no estaba sola, estaban Ana, Jo y Román. Con movimientos torpes y rutinarios, tomó las llaves del Mustang 68 de su madre y se subió al vehículo. Ya no importaba, a la mañana siguiente la estúpida Verónica ya lo habría olvidado, no importaba lo que ella quisiera, de momento él tenía el control. Acomodó el retrovisor y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Encendió el motor, arrancó el auto y se perdió en la oscuridad de la noche. No estoy loco. Ya sé que lo he dicho 1.000.000 de veces. A los doctores, a mis papás, a mis amigos. Pero lo tengo que seguir diciendo hasta que se me acabe la esperanza de que alguien me ayude. En estos momentos me encuentro en una celda de paredes acolchonadas. Todo es del mismo color verde claro. La cama y sus sábanas, la puerta. No hay más muebles. Para ir al baño tengo que llamar a la enfermera. Muy por encima de mi cabeza hay una ventanita por la que entra la luz del sol y algunos ruidos de la calle. Fuera de eso, estoy solo. Muy solo. Mis papás vienen a verme cada vez menos. Igual mis amigos. Escribo esto con un lápiz que olvidó el doctor García una vez y que pude esconder debajo de la almohada. Me ha tomado también varios días hacerme de 6 servilletas para tener papel en el cual relatarte mi historia. En cuanto termine, arrojaré mis escritos por la ventana. Tú, quien quiera que seas, amigo de la calle, los recogerás del suelo, los ordenarás, los llevarás a tu casa, los leerás con cuidado y, si decides creerme, me ayudarás. Tendrás la gentileza de venir al hospital, hablar con los doctores y decirles que no he inventado nada, que el juego existe y que debo terminarlo o en pocos días van a tener que sacar de aquí mi cuerpo exánime y retorcido. Todo comenzó la tarde en que mi amigo Humberto consiguió el CD de un juego llamado Abaddon primero. ¿Cómo lo consiguió? Todavía es un misterio para mí. Dice que vendía entre unos DVDs piratas que compró su hermana, aunque el disco del juego era original. Lo único cierto es que, en cuanto lo jugué por primera vez, mi vida cambió para siempre. Gerardo, tienes que venir a ver esto, dijo la voz de Humberto al teléfono. ¿Qué es? Un juego nuevo. No te lo puedo ni explicar. Estoy haciendo la tarea de geografía. O me dices de qué se trata o no voy. Pues no vengas. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera preferido terminar mi tarea. Después de varios minutos de intentar concentrarme, acabé por rendirme. Agarré una chamarra y salí para su casa cruzando la calle. ¿De qué se trata? Le pregunté en cuanto me senté frente a la computadora a su lado. No necesitó ni siquiera darme explicaciones. Lo que vi me puso los cabellos de punta. Fin de la primera servilleta. En el monitor de su computadora estaba nuestra calle, toda en llamas. La reproducción de las casas, los coches, los jardines, era exacta. Cientos de demonios negros volaban por encima de la destrucción. Había varios muertos sobre el pavimento.
Incluso pude reconocer a algunos vecinos nuestros entre ellos. Pero, ¿cómo lo? Intenté preguntar. Ni yo sé qué pasa. Humberto se esforzaba por acabar con los demonios utilizando la barra espaciadora. Movía su rifle a la izquierda y a la derecha, avanzaba con las flechitas del teclado, disparaba rayos azules. Los demonios caían, sí, pero muchos otros seguían apareciendo en el cielo. Eran como gárgolas furiosas. Seguía Humberto a través de la realidad virtual hasta que abandonó nuestra calle. Siguió matando demonios frente a la esquina. Entonces se abrieron las nubes y apareció un nuevo diablo, uno rojo y enorme. Este es el mero malo de este nivel. Me dijo, está bien difícil echárselo. Vi a Humberto pelear con él hasta que se le acabaron las vidas y apareció el letrerito. Game over. No sé. Nada más puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. Me cedió el teclado. Llevé el puntero del mouse hasta el botón que decía juego nuevo. Entonces, efectivamente, aparecieron 3 casillas. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Puse todo en mayúsculas y luego apreté el botón siguiente. Me preguntó entonces mi fecha de nacimiento. La ingresé y se puso a pensar un rato. Luego, apareció la barrita de loading y por fin salió, sobre una hoja que pretendía ser como de pergamino, una descripción en letra garigoleada. Gerardo Medina Palacios, mexicano, Colonia Narvarte. Libra con ascendente en Piscis 4698, 131, wow. Exclamé, de pelos. No, y espérate. Dale enter. Apareció el típico rollo de la licencia. Que si uno acepta que no va a copiar el programa y todo eso. Aprieta que si aceptas, me urgió Humberto. Y así lo hice. Al instante dio inicio al juego. Lo increíble es que la figura de acción estaba parada justo enfrente de la puerta de mi casa. De veras que está de pelos. Apareció un diablo volando por encima de mí y le disparé. Luego otro. Y otro. Lo mejor era sentir que eras verdaderamente tú el que tenía que matarlos a todos. Entonces en la pantalla apareció nuestra vecinita Lili, por la calle, en su bicicleta. Un diablo se le echó encima y yo lo maté. Pero luego fue otro y otro hasta que no pude con todos. Pobrecita Lili, calcinada a media calle. La verdad no duré mucho. Como en 5 minutos acabaron conmigo, pero el juego estaba buenísimo. Aparecieron los mejores puntajes del día. Humberto Gómez Fernández 4604, 7 en los primeros lugares. Gerardo Medina Palacios 4698, 131 hasta el final. ¿Qué son esos números que pone enfrente de nuestro nombre? No sé. Los ha de inventar. Yo creo que es como el Google Earth, que te deja ver tu casa desde el espacio, ¿no? Sí. Yo creo que utilizan ese mapa para hacer una copia de todas las calles del mundo. ¿A poco no está súper de pelos? Las manos me sudaban. Era, por mucho, el mejor juego que había jugado en toda mi vida. Humberto se dio cuenta de lo que me pasaba por la cabeza. El examen de mate, dijo de pronto. ¿Qué? Que ya te hice una copia. Pero te cuesta el examen de mate. ¿Me vas a dejar copiarme? Es un trato. Al salir de su casa, una sola cosa me llamó la atención. En la calle estaba Lili sobre su bicicleta. Me hizo sentir escalofrío. Estaba en el mismo lugar en el que, dentro del juego, la habían atacado los demonios y convertido en cenizas. Me dio gusto verla viva y jugando. Fin de la segunda servilleta. Inserté de inmediato el disco en mi computadora. Y aunque el juego me preguntó mis datos otra vez, no me salió el rollo de la licencia. De todos modos, no le di importancia a ese detalle. Estuve como hasta las 12 de la noche jugando. Todavía no podía creer lo bueno que estaba. Me había pasado por todos los lugares de la colonia. Incluso me metí a nuestra escuela y desde ahí disparé contra los diablos. Cuando aparecía el diablo rojo por entre las nubes lo enfrentaba, sí, pero siempre perdía. Gerardo. No me digas que sigues jugando.
Fue el grito de mi mamá que consiguió que por fin apagara la máquina y me fuera a la cama. Al otro día, después de clases, volví a jugar. Y así lo hice todos los días hasta el fin de semana. El problema era que no podía matar al diablo rojo con nada. Ni siquiera encerrándome todo el sábado y el domingo pude hacerlo. Por eso empecé a sospechar que el juego no tenía más que un nivel. Se lo dije a Humberto el siguiente lunes en la escuela. Ya no lo estoy jugando. Ya me aburrió, me dijo. Además, me he estado sintiendo mal del estómago y me marea la computadora. Me sentí decepcionado. No era un juego cualquiera y Humberto era mi único cómplice. Tendría que seguir por mi cuenta. No obstante, si le pedía ayuda en algo. Préstame el disco original. ¿Para qué? Dijo, apretándose el estómago y mirando hacia los lados con angustia. Parecía que algo en el ambiente le causaba temor. Quiero buscar información en internet. Es que no logro vencer al diablo y ya me desesperé. Llevo una semana entera jugando y no avanzo. En la tarde fui a su casa por el disco. Mi amigo estaba verdaderamente mal, tenía fiebre y la mirada extraviada. Deberías ir al doctor, le dije. Ya me llevó mi mamá. Pero el doctor dice que se me tiene que pasar pronto porque no tengo nada. Me dio el disco y lo dejé solo. La verdad es que no había mucho en qué fijarse. Decía Abaddon hasta arriba. Tenebrae en la parte inferior. Y una secuencia de letras y números en medio. 4 QRTPP. Ninguna empresa responsable ni nada. Comencé a sentir que algo había de malo en todo eso. Primero busqué en internet Abaddon y me salieron muchos resultados de un grupo de rock que así se llamaba, Abaddon. Luego, información de Abaddon, que es el jefe de los demonios de la séptima jerarquía, mejor conocido como el Exterminador. Pero el juego, nada. Luego puse Tenebrae y solo me enteré de que es algo que usan para hacer juegos de acción en primera persona, o sea, esos juegos en los que ves la pantalla como si fueras tú el que estás adentro. Como última opción, puse las letras y números. Menos. El buscador no arrojó ninguna página. Me fui a dormir, pensando que yo también acabaría por renunciar al tonto juego. Fin de la tercera servilleta. Al día siguiente la maestra nos dio la mala noticia. Casi todos los chavos lloraron. Yo, en cambio, no podía creerlo. Había estado en su casa el día anterior, tenía muchas cosas que alguna vez me había prestado y que nunca le regresé de cuando éramos más chicos. Su Max Steel, algunas cartas de Yu-Gi-Oh! Su colección de tazos. Era imposible. Saliendo de la escuela corrí a su casa pero nadie me abrió. Después me dijo mi mamá que todos se habían ido al velorio. Me preguntó que si quería ir, pero la verdad me sentía en shock. Preferí negarme y ella comprendió. Para distraerme me puse a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos, pero a la larga, fue peor. Seguía sin poder matar al diablo y me puse más triste. Entonces, se me ocurrió poner en el buscador del internet todo junto. Abaddon y Tenebrae 4 QRTPP. Me arrojó un solo resultado. Una página en Rumanía, lo supe porque tenía al final RU, que contenía una sola línea blanca sobre fondo negro. Una dirección de correo electrónico. No pude más. Luego entré a mi correo y le escribí a esa persona. Lo hice en inglés por miedo a que, en español, no me entendiera. Fue muy corto mi correo y want information of Abaddon. En ese momento me asomé a la ventana. Los papás de Humberto volvían ya a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y llorando. Me sentí horriblemente mal. Yo no sabía que un chavo de 13 años se pudiera morir de un simple dolor de panza. Cuando volví a la máquina, todavía no había respuesta del correo. Me puse a jugar otros juegos, uno de carreras y coches y el de Civilization. A los 3 días volví a jugar el Abaddon. Hasta entonces me di cuenta de un horrible detalle. Fue como a la 4ª vez que comencé el juego. En la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual de la computadora, se veía la cara de un muchacho.
Un muchacho triste que no me quitaba la vista de encima. Estuve contemplando tan espantosa imagen hasta que uno de los diablos me atacó con su fuego y caí. En cuanto apareció el letrero de Game Over cerré el juego. El corazón me latía a 1000 por hora. Entonces, al cerrarse la ventana de Abaddon, apareció detrás el mensajito de que tenía varios correos pendientes. Quise distraerme con mis nuevos mensajes pero me fue imposible. Entre dos correos de dos chavos de la escuela, estaba uno que venía de una cuenta de Rumanía. Le di un clic con la mano temblorosa. Ya no se trataba solo de entender el juego, de cómo vencer al diablo mayor y eso, ahora también debía comprender lo que había visto en la computadora y que me había dejado helado. La información está en el crucifijo. Eso era todo lo que decía el mensaje, en español. No comprendí qué significaba. No había crucifijos en el juego. A menos que yo hubiera menospreciado el programa desde el principio y fuera, en realidad, uno tipo Adventure y no solo de acción, probablemente había que hacer más exploración, había que resolver algún acertijo, había que interactuar más con otros personajes. Tomé la decisión de entrar de nuevo y hacer lo único que me parecía sensato: correr hasta la iglesia de la colonia. Traté de no contraatacar a los demonios. Preferí huir de ellos. Sin embargo, al acercarme a la iglesia, era constantemente rechazado por ella, como si un campo de fuerza la rodeara. Esperé a ser consumido por el fuego sin que se me ocurriera nada de nuevo. Apagué la computadora y fui a la ventana de mi cuarto. Desde ahí observé la ventana de la habitación de Humberto, pasando la calle. Las cortinas estaban quietas. Su cama se veía todavía tendida. Me fui a dormir. Pero durante toda esa semana tuve horribles pesadillas. Y cuando despertaba de ellas, no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Estaba seguro de que me iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste con el que en otro tiempo jugaba al fútbol y a las maquinitas. Fin de la cuarta servilleta. A los pocos días mis papás se dieron cuenta de que yo no estaba bien. ¿Qué es eso de Regnat Abaddon?, me preguntó una noche mi mamá después de merendar. ¿Por qué?, le pregunté, temeroso. Ni yo sabía qué significaba. Porque ya van varias veces que lo gritas en los sueños, hijo. ¿Viste alguna película que te impresionó? ¿O es por lo de Humberto? No supe ni qué contestarle. Pero sí me di cuenta de que no podía seguir así. Fui a mi cuarto y rompí el disco original. Luego, hice lo mismo con mi copia. Y cuando estaba a punto de desinstalar el juego de mi computadora, comprendí. Inicié entonces el juego. No pude evitar mirar hacia la casa de mi amigo en la pantalla. Su rostro parecía querer decirme algo a la distancia, pero se veía que le resultaba imposible. Al instante, los diablos comenzaron su ataque. E hice lo único que sabía que nunca había hecho antes: abrir la puerta a mis espaldas y entrar a mi casa. Me dio miedo. Todo en el interior de mi casa era idéntico a como era en la vida real. Incluso estaba oscuro. Así que caminé por el pasillo y subí por las escaleras. Pude ver de reojo, a través de la puerta de mi habitación, que alguien jugaba con la computadora. Como te imaginarás, preferí no entrar. Y yo, en la vida real, también preferí no mirar hacia la puerta. Luego, dentro del juego, fui al único crucifijo que hay en la casa. Uno que está en el cuarto de mis papás. Ahí, frente a él, se me develó el secreto. Letras azules brillantes flotaban frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon se vuelve a la prórroga inicial. Eso era todo lo que decía. Estuve viendo el mensaje por tanto tiempo, tratando de descifrar el significado, que casi ni vi el arco que se encontraba bajo la cruz. Un arco luminoso y azul con una sola saeta. Supe que con esa flecha podría vencer a Abaddon. Miré el reloj de la computadora. Pasaban de las 12 de la noche. ¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? ¿A qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad?
Abandoné la computadora y corrí a la recámara de mis padres. Dormían. Debajo del crucifijo no había nada, ni leyenda alguna flotando sobre este. Comencé a llorar. Hijo, ¿estás bien? Me preguntó mi mamá, de pronto despierta. Sí, mi mamá. Es que tuve un sueño feo otra vez. Fin de la quinta servilleta. Volví a mi cuarto, pero alcancé a escuchar que mis padres conversaban preocupados. En la pantalla, uno de los diablos había entrado a la casa, había acabado conmigo y había aniquilado el arco luminoso. Game over, titilaban las letras rojas sobre el fondo negro del monitor. Al día siguiente no quise ir a la escuela, le dije a mi mamá que me sentía mal. Estuve todo el tiempo entrando al juego y volviendo al lugar del crucifijo. El arco ya no se veía por ningún lado. La cara de Humberto tampoco. Los diablos me atacaban por rutina. Yo me defendía sin ganas. Desesperado, volví a escribir a la cuenta de correo en Rumanía. Solo obtuve respuesta hasta que puse, en mi petición, la firma que me asignaba el juego. Libra con ascendente en Piscis 4698-131. ¿Tan joven eres, Libra?, dijo el destinatario en el primer correo. ¿Cómo lo supo? Tengo casi 14 años, contesté. El primer número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento, dijo en un segundo correo. Temblé. No me fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto le había salido un 7. Se me salieron las lágrimas. ¿A qué se refiere lo del contrato?, pregunté. A las cláusulas de inicio, cuando jugaste por primera vez. ¿Que no las leíste? Entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. ¿Mi prórroga inicial? El día señalado de tu muerte. Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, él te devuelve tu día señalado. Y se acaba el juego. Tú tienes suerte, Libra. No a muchos les da 131 jornadas para vencerlo. Entonces entró un diablo por la ventana. No me atacó con fuego, solo me empezó a atormentar subiéndose en mi espalda, arañándome con sus garras y sus colmillos. Mis gritos hicieron entrar a mi madre al cuarto. Gerardo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Al día siguiente me trajeron aquí, a este cuarto de hospital en el que, por lo menos, los diablos no me atormentan. Solo vuelvan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo de la calle, haz lo posible porque me permitan volver al juego y acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo. Estoy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontrado en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil, y entregados por el Dr. Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina Palacios a los pocos días de su deceso. Notas del expediente. La existencia del juego nunca se confirmó. El único detalle verificable del relato es una extraña conversación sostenida entre el menor y un desconocido en Rumanía por correo electrónico. Los padres, a propósito de este descubrimiento, juraron ignorar que su hijo podía hablar y escribir en latín antiguo.